El día de David en la oficina había sido monótono hasta el inesperado anuncio. Debido a un corte de energía, todos fueron despedidos temprano. Con una sonrisa, pensó en sorprender a su esposa, Jenny. Últimamente se habían ido distanciando, atrapados en el ciclo interminable de trabajo y estrés, apenas encontrando momentos el uno para el otro. Hoy se sentía como una oportunidad perfecta para cerrar esa brecha creciente. Condujo a casa, el sol de la tarde proyectando largas sombras en la carretera, una suave brisa fluyendo por su ventana abierta. Al girar en su tranquila calle, sus ojos se fijaron de inmediato en un auto desconocido estacionado en su entrada. Un sedán negro elegante que, sin duda, no estaba allí cuando salió a trabajar esa mañana. Su corazón dio un vuelco, un dolor de curiosidad mezclado con una preocupación inexplicable apretando su pecho. David estacionó su auto detrás del sedán y caminó por el camino de entrada con pasos vacilantes. La puerta principal estaba sin seguro. Al empujarla, los sonidos familiares de su hogar lo saludaron, solo que, esta vez, se mezclaban con risas y una profunda voz masculina que definitivamente no le pertenecía. Dentro, los sonidos lo llevaron directamente a la sala de estar. La escena ante él lo paralizó. Allí, en el sofá que él y Jenny habían elegido juntos durante tiempos más felices, estaba su esposa, vestida solo con un albornoz de seda, claramente deshecha. Se estaba riendo, sentada demasiado cerca de un hombre que David nunca había visto antes. El shock del momento lo atrapó, el aire espeso a su alrededor como si estuviera tratando de sofocar la rabia que se acumulaba dentro. Jenny se giró, sus ojos se abrieron de sorpresa, luego rápidamente se nublaron de culpa. David. ¿Qué? ¿Cómo? Parece que yo soy el sorprendido, logró decir David, su voz una mezcla de dolor e incredulidad. El hombre, algo despeinado pero molesto y compuesto, se levantó y extendió una mano, como si esto fuera solo una reunión de negocios. Debe ser David. He oído mucho sobre ti. David ignoró la mano, sus ojos fijos en Jenny. ¿Quién es él? Jenny tartamudeó, el color drenándose de su rostro. Este es Tom. Solo estábamos. Guárdatelo, la interrumpió David, una fría ira asentándose. Guárdatelo, se volvió hacia Tom, creo que deberías irte. Tom asintió, aparentemente comprendiendo la volatilidad de la situación, y sin otra palabra, tomó su chaqueta y se fue, dejando un silencio ensordecedor detrás. Una vez que la puerta se cerró, David se enfrentó a Jenny, quien ahora estaba sollozando. David, por favor, déjame explicar. No necesito explicaciones, Jenny. No más, dijo, la contundencia en su voz más para él que para ella. Sintió que una resolución se asentaba, un plan comenzaba a formarse. No dejaría que esta traición lo definiera. Actuaría, de manera decidida. Jenny se extendió hacia él, pero él retrocedió. Creo que necesito aire, dijo, su mente corriendo con los comienzos de un plan de venganza que aseguraría que nunca se volvieran a ver. Al salir, el frío del aire nocturno pareció despejar su cabeza. Este era el final de un capítulo de su vida y el inicio contundente de otro. No más sería el esposo ingenuo. De ahora en adelante, él era el arquitecto de su propio destino, planeando meticulosamente cada paso hacia una resolución que cortaría sus lazos para siempre. David pasó la noche en casa de un amigo, la ira y la traición hirviendo dentro de él mientras yacía despierto en el sofá, mirando al techo. La luz de la mañana finalmente lo sacó de sus pensamientos inquietos. Sabía lo que tenía que hacer. Regresó a casa justo después del amanecer, encontrando a Jenny dormida en su dormitorio. La imagen de ella, tan tranquila, contrastaba drásticamente con la tormenta de emociones que sentía por dentro. Se dirigió silenciosamente al estudio, decidido a reunir evidencia. Encendió la laptop de Jenny, siempre había sido descuidada con la seguridad, su contraseña una simple combinación de su cumpleaños y el de ellos. Correos electrónicos. Mensajes. Fotografías. David los revisó metódicamente, su corazón hundiéndose a medida que se desplegaba la magnitud del engaño de Jenny. Había cartas de amor, recibos de hotel, fotos de citas, una relación oculta completamente expuesta en la pantalla. Copió todo en una memoria USB, sus manos firmes a pesar del tumulto interior. David luego se preparó para la confrontación. No solo planeaba dejar a Jenny, planeaba exponer su infidelidad a quienes más importaban, su familia, sus amigos y sus colegas. Con la evidencia asegurada, hizo su siguiente movimiento.
Jenny se estaba moviendo cuando volvió a entrar en el dormitorio. Ella lo miró, sus ojos enrojecidos, una mezcla de miedo y arrepentimiento escrita en su rostro. David, yo. Guárdatelo, la interrumpió David, su voz calmada pero helada. Sé todo, Jenny. Y pronto, también lo sabrá todo el mundo. Jenny se sentó, aferrándose a las sábanas contra su pecho. No te atreverías. David arrojó la memoria USB sobre la cama. Oh, me atrevo. Verás, Jenny, la traición tiene un precio. Un precio que estás a punto de pagar. Jenny se lanzó por la memoria USB, su rostro pálido. Por favor, David, hablemos de esto. Podemos ir a consejería. Podemos arreglar esto. Está más allá de reparaciones, dijo David mientras sacaba su teléfono, ya marcando. La primera llamada fue a la hermana de Jenny. Mientras sonaba el teléfono, las súplicas de Jenny se intensificaron, pero David se dio la vuelta, saliendo de la habitación. Hola, soy David. Necesito hablar contigo sobre Jenny. Podemos reunirnos, dijo al teléfono, su voz desprovista del calor que alguna vez tuvo. Las siguientes horas fueron un borrón de llamadas y reuniones. David se reunió con la hermana de Jenny, mostrándole la evidencia. Choqueada y decepcionada, prometió manejar las cosas desde su lado. Luego, visitó a las amigas más cercanas de Jenny, desmantelando la fachada que ella había mantenido. Sus reacciones variaron desde la incredulidad hasta la ira, pero todas estuvieron de acuerdo en que Jenny había cruzado una línea. Para finales de la tarde, la resolución de David había transformado lo que una vez fue su vida compartida en un espectáculo de confianza destrozada. Regresó a casa y encontró a Jenny empacando sus cosas, su rostro surcado por lágrimas. ¿Es esto lo que querías?, gritó ella al entrar. ¿Destruirme? Tú te hiciste eso a ti misma, respondió David de manera plana. Solo estoy mostrando a todos quién eres realmente. Jenny sacudió la cabeza, su cuerpo entero temblando. Cometí un error, David. Pero esto es crueldad. David la miró, su corazón endurecido. No, esto es justicia. Y apenas ha comenzado. Mientras Jenny salía de la casa con su maleta arrastrándose detrás de ella, David se quedó en la puerta, el peso de sus acciones pesado sobre sus hombros. Sin embargo, el plan se había puesto en marcha, y no había vuelta atrás. La venganza apenas comenzaba, y David sabía que el camino por delante estaría lleno de las consecuencias de las decisiones de hoy. Pero estaba listo para enfrentarlas, todo en nombre de la retribución. David observó cómo la última luz del día se desvanecía en la sala, su mente girando a través de los eventos que se habían desarrollado. El mundo de Jenny se estaba desmoronando, y con cada hora que pasaba, sentía tanto vindicación como un profundo y perturbador vacío. Su teléfono vibraba sin cesar con mensajes y llamadas, algunos de amigos de Jenny buscando su versión de la historia, otros de conocidos mutuos sorprendidos por las revelaciones. David respondió selectivamente, sus respuestas calculadas para reforzar su posición y difundir la noticia aún más. Más tarde en la noche, su amigo Mac llamó, su tono preocupado. Dave, amigo, ¿estás seguro de esto? Las cosas se están poniendo bastante feas por ahí. David se apoyó contra el mostrador de la cocina, su mirada fija en la oscura calle afuera. Tiene que hacerse, Mac. Ella cruzó una línea, y todos necesitan saber de qué es capaz. Mac suspiró pesadamente al otro lado. Solo cuida tu espalda, ¿de acuerdo? Escuché que Tom no está muy contento con cómo están yendo las cosas. La mención de Tom reavivó un destello de ira en David. ¡Que venga! No me estoy escondiendo. Al terminar la conversación, la determinación de David se endureció. Vería esto hasta el final, sin importar el costo. Su siguiente paso era claro, necesitaba protegerse legalmente. Mañana por la mañana, se reuniría con un abogado para iniciar el proceso de divorcio y asegurar sus intereses financieros. La noche trajo poco descanso, con los pensamientos de David girando en la oscuridad. La mañana lo encontró en la oficina de un abogado de divorcios recomendado, documentos en mano, listo para cortar los lazos por completo. Señor Thompson, lo saludó el abogado, extendiendo una mano sobre el escritorio en una lujosa oficina en el centro. He revisado la información preliminar que envió. Basado en esto, tenemos un caso sólido para un acuerdo favorable, especialmente dadas las circunstancias. David asintió, sintiendo una pequeña sensación de alivio en medio del caos. ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Presentaremos la solicitud de divorcio por motivos de infidelidad. Necesitaré que compile una lista de todos los bienes conjuntos y cualquier otra evidencia de su aventura que pueda apoyar el caso, explicó el abogado, esbozando una estrategia legal detallada. Al salir de la oficina, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Jenny. Dudó antes de contestar, preparándose para la confrontación. Era Jenny. ¿Podemos hablar? La voz de Jenny temblaba, desesperada. No hay nada más que discutir, Jenny. Pronto escucharás de mi abogado, respondió David, su tono final. David, estoy embarazada, soltó Jenny, sus palabras atravesando la línea como un cuchillo. David se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Esta nueva revelación envió una onda de choque a través de sus planes. Por un momento, se quedó sin palabras, sin saber cómo procesar la información. ¿Es mío?, finalmente preguntó, la pregunta cargada de duda y sospecha. Sí, por supuesto, es tuyo. David, necesitamos pensar en esto, en nuestro hijo, suplicó Jenny. David hizo una pausa, su mente acelerada. Esto cambiaba todo y, sin embargo, no cambiaba nada sobre su traición. Lo pensaré, dijo con brusquedad, finalizando la llamada. La noticia del embarazo se difundió tan rápido como el escándalo mismo, añadiendo capas de complejidad a una situación ya explosiva. David se encontró navegando no solo en una ola de traición y venganza, sino ahora en un futuro potencial vinculado para siempre a Jenny a través de un hijo. Se sentó solo en su auto, estacionado con vista a la ciudad, el horizonte una silueta marcada contra el crepúsculo. Las decisiones se avecinaban grandes y el camino hacia adelante estaba plagado de implicaciones más significativas de lo que había imaginado. Los próximos movimientos que hiciera tendrían que ser cautelosos pero decisivos, pues más que su propio futuro estaba en juego ahora. David se sentó en la oscuridad de su auto, las luces de la ciudad proyectando largas sombras que parecían resonar con su agitación. La revelación de Jenny sobre el embarazo lo había arrojado a un vórtice de emociones contradictorias, sin embargo, la punzada de su traición seguía siendo aguda, implacable. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, un plan siniestro comenzó a tomar forma, uno que terminaría con sus lazos para siempre y satisfacería su anhelo de retribución. Al día siguiente, David organizó una reunión con Jenny en un café tranquilo y elegante, un lugar público donde las emociones podrían mantenerse bajo control, o eso esperaba. Mientras esperaba, revisó los mensajes en su teléfono, confirmando que las piezas de su plan estaban en su lugar. Hoy, terminaría todo con un movimiento que nadie vería venir. Jenny llegó, luciendo pálida y nerviosa. Ella vio a David y dudó antes de unirse a él en la mesa apartada que había elegido. David, comenzó, pero David levantó la mano para detenerla. Antes de que digas algo, tengo algo para ti, interrumpió David, su voz calmada pero fría. Deslizó un sobre la mesa hacia ella. Jenny observó el sobre con cautela, luego lo abrió. Dentro, encontró un conjunto de documentos y una memoria USB. ¿Qué es esto?, preguntó, la confusión reflejada en su rostro. Evidencia, respondió David sucintamente. No solo de la aventura, sino mucho más. Investigué más a fondo, Jenny. Y lo que encontré fue revelador. Las manos de Jenny temblaban mientras revisaba los papeles, extractos bancarios, correos electrónicos, fotografías, todas detallando no solo una aventura, sino una serie de mentiras y manipulaciones que se extendían mucho más allá de su relación con Tom. Había tratos financieros turbios y un pasado oculto que Jenny nunca había mencionado. David observó cómo el color se drenaba de su rostro. ¿Cómo supiste? ¿Por qué? La voz de Jenny se rompió. La mirada de David era de desapego calculado. Necesitaba entender cuán profunda era tu traición. Y ahora que lo sé, me aseguraré de que todos los demás también lo sepan. Los ojos de Jenny se ensancharon de miedo. No puedes. Esto me arruinará. Ese es el punto, dijo David con frialdad. Tú nos arruinaste, Jenny. Esto es simplemente la consecuencia. Jenny se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. David, por favor. Piensa en lo que estás haciendo, esto ya no se trata solo de nosotros. Su súplica insinuaba desesperación, secretos aún enterrados. David también se puso de pie, su altura dominándola. Nunca se trató solo de nosotros, Jenny. Te aseguraste de eso.
Mientras Jana salía del café, David se sentó nuevamente, su corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y una oscura satisfacción. La observó irse, sabiendo que las próximas horas cambiarían todo. Sacó su teléfono y envió un solo mensaje de texto, una orden que desataría el acto final de su venganza. En cuestión de horas, los documentos y toda la evidencia comprometedora se filtraron en línea y se enviaron a cada contacto que tenía Jenny, sus colegas, su familia, sus amigos. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La reputación de Jenny, tanto personal como profesional, se desmoronó. Los días se convirtieron en semanas y el caos que había desatado adquirió vida propia. David siguió la caída de Jenny a distancia, su satisfacción inicial transformándose lentamente en una victoria vacía. Se dio cuenta de que la venganza que había tomado no le trajo el consuelo que esperaba. En cambio, solo había un profundo y penetrante vacío. Meses después, David recibió los papeles del divorcio, firmados y notariados. Jenny se había mudado de la ciudad, su paradero desconocido. Lo último que escuchó fue que había comenzado de nuevo en un lugar donde nadie conocía su nombre o su pasado, un nuevo comienzo nacido de la necesidad más que de la elección. David se quedó sobre el puente, mirando hacia las aguas precipitadas abajo. Al soltar los papeles de divorcio, observando cómo desaparecían en las profundidades, comprendió el verdadero costo de la traición y la venganza. Ninguno había ganado al final, ambos habían perdido todo lo que más apreciaban. Y en ese momento solemne, David se dio la vuelta, el horizonte de la ciudad un recordatorio de todo lo que había sucedido. Caminó de regreso a su auto, el peso del pasado finalmente levantándose, dejando atrás a un hombre moldeado por las pruebas de la traición y las manos brutales de la venganza.